con respecto a uno de los metoxilos, debido a que el oxígeno que tiene los pares de electrones libres favorecería la sustitución en posición orto, ya que él se puede coordinar o unirse de alguna manera a la sal de litio. De esa forma entonces se facilita la extracción del protón por el butilitio en posición orto y que se forme la sal allí. Y posteriormente se haría la sustitución, por ejemplo, sobre un cloruro de acilo, por ejemplo, o podría ser un éster también, para hacer la sustitución aquí en posición orto. De allí vendría este grupo que se ha unido acá. Y bueno, en el segundo caso, igual usted podría hacer la litiación aquí en posición orto con respecto a esta amida, que sería la estabilización de esa sal de litio por los pares de electrones libres del oxígeno del carbonilo, y posteriormente esa sal de litio adicionarse, por ejemplo, a un aldehído, por ejemplo, podría ser, que nos dará entonces como producto el alcohol secundario. Profesor, una pregunta. Cuando uso la sal de litio, ¿puedo usar butilitio o cualquiera? Sí, exacto. Ok. De lo que vimos... Y la otra pregunta... Ajá. Por lo menos en la primera, yo lo que había hecho era usar como había escrito, pero al final yo había utilizado un aldehído, y ese aldehído después lo oxidé. No sé si se podía hacer así. También es factible. Okay. Es un paso más, pero también se puede hacer. La idea aquí es que usen la creatividad, que utilicen la química que ya conocen. Así que también es una forma factible, ¿no? Hacer el alcohol y después oxidarlo nuevamente. Y bueno, la idea de las tareas es que podamos poner en práctica las cosas que estamos viendo en la teoría, ya que es un poquito difícil bajo estas condiciones de clases virtuales este tipo de temas, porque si ustedes se han dado cuenta, las cosas que estamos dando se basan más que todo en trabajos de investigación, publicaciones que han hecho diferentes investigadores y han llegado a establecer estos mecanismos y esta forma de reactividad de estos metales. Y bueno, la idea es que toda esa información entonces después la apliquen al desarrollo de algunos problemas. Bueno, bueno, ¿alguna otra duda? Si no, entonces continuamos con la última presentación que estábamos viendo, que era la de el uso del boro, el silicio y el estaño en síntesis. Bueno, cuando terminemos este tema de boro, silicio y estaño, también entonces le voy a enviar algunos problemas relacionados con esto para que puedan poner en práctica algo de estas cosas que hemos estado viendo en las clases. Bien, me parece que habíamos quedado la última vez hablando de estas reacciones de comparación de reactividad entre alilsilanos y vinilsilanos. Y habíamos dicho que normalmente los alilsilanos son más reactivos que los vinilsilanos. Y nuevamente la reactividad de los vinilsilanos tiene que ver con la estabilización en posición beta de
el carbocatión que se forme cuando se dé la reacción o la adición de un electrófilo, en este caso en posición gamma. Y esa estabilización solo se da por un solapamiento efectivo de los orbitales del enlace carbono-silicio con el orbital P vacío del carbocatión. Entonces, en el caso de un vinil silicio, es menos reactivo porque no están, no hay interacción de forma paralela entre el silicio y el carbocatión que se forma cuando reacciona el doble enlace como nucleófilo. Si están ortogonales entre sí, como es el caso del vinilsilano, entonces no va a haber una estabilización del carbocatión. Sin embargo, aquí, en el caso del vinilsilano, la adición la adición electrofílica se va a dar en el carbono gamma, por lo tanto el carbocatión se forma en posición beta, y cuando este orbital P quede deficiente en electrones, estará completamente paralelo con respecto al enlace de carbono-silicio, y eso permitirá su estabilización por un efecto inductivo dador del orbital del enlace carbono-silicio al orbital P vacío del carbocatión. Y bueno, aquí hay algunas reacciones específicas que han mostrado cómo se da o que este tipo de interacciones se puede dar en posición alílica. Por ejemplo, aquí tenemos un trimetilsililo en posición vinílica con respecto a este doble enlace y un trimetilsililo en posición alílica con respecto al mismo doble enlace. Es una reacción de Friedel-Crafts. Se utiliza el cloruro de acetilo con el tricloruro de aluminio, diclorometano como disolvente, y observamos entonces que la sustitución en el anillo se va a dar por el ataque nucleofílico del doble enlace al grupo acilo, pero en posición gamma, ya que eso permitirá la formación del carbocatión en posición beta con respecto al silicio, permitirá su estabilización, y luego el anión cloro que queda en el medio de reacción después de haberse ido como grupo saliente, atacará al silicio, se formará el enlace silicio-cloro, este deja sus electrones y forma el doble enlace carbono-carbono, entonces, en esta posición. Y bueno, aquí sí se pueden formar mezclas de ambos productos, tanto el producto con geometría cis como el producto con geometría trans. Entonces tendríamos mezclas de productos acá. Entonces aquí nos dice que el ataque nucleofílico del doble enlace carbono-carbono se dará sobre el electrófilo, pero en posición gamma, de tal manera que se forma el catión beta-sililo con el carbocatión en posición beta con respecto al silicio, que es estabilizado por ese efecto inductivo dador, y posteriormente el anión cloro, que es el que ataca al silicio. Recordemos que el silicio es aceptor de electrones. Siempre que haya nucleófilos, él va a aceptar electrones de esos nucleófilos. Allí se da el rompimiento del enlace carbono-silicio, que deja sus electrones y forma el enlace doble carbono-carbono. Y bueno, recordemos que normalmente los isómeros geométricos trans son más estables que los cis, así que si hay mezclas, el isómero trans se formará en mayor proporción. Y bueno, aquí está la estabilización explicada a través de orbitales. Este es el orbital lleno del enlace carbono-silicio, el orbital del enlace doble carbono-carbono, el orbital pi. Este es el que ataca como nucleófilo al electrófilo, forma el nuevo enlace carbono-electrófilo, el carbocatión estabilizado por un efecto inductivo dador del enlace carbono-silicio al estar completamente paralelos, es como si estuvieran eclipsados uno frente al otro. Eso estabiliza el orbital P vacante hasta que el anión cloro ataca al silicio, se rompe el enlace carbono-silicio, deja sus electrones y me permite la formación nuevamente del enlace doble carbono-carbono. Y bueno, acá algunos ejemplos relacionados con estas sustituciones
por electrófilos de posición beta con respecto al sililo. Aquí tenemos trimetilsililo. El electrófilo siempre entrará aquí en la posición gamma. Aquí es la estabilización en posición beta. Y luego la salida del silicio nos deberá formar el enlace doble carbono-carbono en esta posición, que es lo que observamos aquí. Acá se utiliza trifluoruro de boro, ácido acético. En este caso lo que va a ocurrir es la protonación de el enlace doble carbono-carbono en posición gamma nuevamente, o vinílica con respecto al silicio, y en donde está el silicio se debe formar entonces el enlace doble carbono-carbono, y esta reacción procede con un buen rendimiento del 99%. Acá diferentes reacciones que pueden darse con este mismo reactivo. Se puede dar reacción con halogenuros de alquilo. Recordemos que siempre que sean electrófilos se van a adicionar al alilsililo en posición gamma. O sea, aquí tenemos la reacción de, en este caso sería una sustitución. Si este es un halógeno, sería una sustitución nucleofílica. Tetracloruro de titanio es el ácido de Lewis utilizado para catalizar la reacción, rendimiento de 83 al 98%, y igual el electrófilo entrará en esta posición en donde está el doble enlace carbono-carbono, y luego que se da la salida del silicio se formará el doble enlace en la posición o en el carbono en donde está unido el silicio, ya que este deja sus electrones de enlace. Aquí tendríamos un epóxido. Igual, el enlace doble carbono-carbono atacaría uno de los carbonos que forman el epóxido. Se abre el epóxido, el oxígeno posteriormente se protona. Se da la salida del trimetilsililo que deja sus electrones y nos forma el enlace doble carbono-carbono. Acá con un cloruro de acetilo nuevamente, tetracloruro de titanio. Igual, la sustitución se da en posición gamma con respecto al silicio y nos forma el doble enlace carbono-carbono en el extremo de la cadena donde estaba unido originalmente el silicio. Y acá tendríamos una cetona alfa-beta insaturada, donde si recordamos la parte más electrofílica de una cetona alfa-beta insaturada es la posición beta con respecto al carbonilo, que es donde está el doble enlace carbono-carbono. Tetracloruro de titanio nuevamente como catalizador. Estos son ácidos de Lewis, el tetracloruro de titanio. Y tendríamos nuevamente la obtención del producto de sustitución con un 55% de rendimiento. Y acá tendríamos cómo se puede dar estas reacciones de sustitución en alilsililos. Pero aquí tendríamos isómeros geométricos de tipo E y Z. Aquí el cloruro de terbutilo sería el electrófilo. Con la salida del cloro se da la unión entre el doble enlace, el carbono del doble enlace en posición gamma. Como observamos aquí, se formaría el carbocatión acá, estabilizado nuevamente por el efecto inductivo dador, el enlace carbono-silicio. Se da la salida del silicio y obtendremos el respectivo producto de sustitución con geometría E. Y si es Z, igualmente se dará la reacción de sustitución en posición alílica por el terbutilo y nuevamente se formará el producto E, independientemente de la estereoquímica que tenga este carbono. O sea, en ambos casos son R el carbono que porta el silicio. Sin embargo, el producto más estable es el menos impedido, que es el isómero geométrico E. Entonces, en ambos casos se formará el isómero geométrico E, que es el más estable. Este otro tipo de reacción, también relacionada con silicio. Nos dicen acá que los ácidos de Lewis
promueven el acoplamiento vía iones oxonio. En este caso, si yo tengo un reactivo de forma general MXN, este grupo M como catión será atacado por el oxígeno, por los pares de electrones libres del oxígeno, formando aquí un enlace oxígeno catión o oxígeno M. En este caso el oxígeno queda con carga formal positiva, y nuevamente esto permite entonces el ataque electrofílico, perdón, el ataque nucleofílico por parte del alilsililo al carbonilo. Par de electrones en resonancia al oxígeno, se forma nuevamente el carbocatión en posición beta con respecto al sililo, que es estabilizado nuevamente por el enlace carbono-silicio, y luego se da el ataque nucleofílico por parte de el anión al silicio, que deja sus electrones y nos forma un alcohol homoalílico. Y acá tendríamos un ejemplo, un aldehído que reacciona aquí con un alcohol en medio ácido para producirnos este acetal de acá. Y en la parte inferior observamos que la reacción se lleva a cabo en presencia de triflato de trimetilsililo. Inicialmente se da la protección del alcohol con el triflato de trimetilsililo, de tal manera entonces que el alcohol se le extrae el protón y forma entonces el enlace con el silicio. Una vez formado el alcohol protegido con trimetilsililo, entonces se da la reacción con el carbonilo. En este caso el oxígeno se adiciona al carbonilo, rompe su enlace con el silicio. Eso hace que este oxígeno por resonancia adquiera carga formal negativa y se adiciona entonces a el silicio. Entonces, el oxígeno del carbonilo queda unido al silicio y el alcóxido unido al silicio entonces atacó como nucleófilo al carbonilo. Esta es una forma de proteger carbonilos también utilizando sales de silicio. Luego aquí entonces se da una reacción con una segunda mol del triflato de trimetilsililo, de tal manera que se rompe el enlace carbono-oxígeno, el oxígeno se une al silicio con la salida del triflato y se forma el éter de silicio aquí. A su vez se da la resonancia del par de electrones de el oxígeno para formar el enlace doble carbono-oxígeno, convirtiendo entonces este oxígeno queda con carga positiva y aumenta el carácter electrofílico del carbonilo, y posteriormente esto facilita entonces el ataque del alilsililo al carbonilo, formándonos entonces el carbocatión, que posteriormente con el ataque del triflato al silicio, este rompe su enlace con el carbono, deja sus electrones y nos forma entonces el éter homoalílico en este caso. Entonces de esta manera aquí tendríamos la formación del oxonio y posteriormente la adición del alilsililo al carbonilo para formar el éter homoalílico. Entonces pueden formar ya sea éter homoalílicos o alcoholes homoalílicos bajo estas condiciones. Aquí tendríamos la utilización de este ácido de Lewis, el tetacloruro de estaño. Igualmente vamos a tener aquí un vinilsililo y inicialmente entonces se va a dar la resonancia del par de electrones de uno de los oxígenos del metoxilo con la salida del metóxido que se adiciona al estaño. El estaño también es aceptor de nucleófilos, de tal manera entonces que nos queda la carga formal sobre el átomo de oxígeno. Posteriormente entonces aquí se da el ataque del enlace doble carbono-carbono al carbonilo, el electrón en resonancia al oxígeno, se forma un nuevo enlace carbono-carbono que cierra el ciclo en esta posición, y posteriormente el anión cloro
ataca al silicio, que deja sus electrones y forma el enlace doble carbono-carbono. Aquí nuevamente está el carbocatión intermediario en posición beta con respecto al trimetilsililo. Hay una estabilización en posición beta nuevamente. Y luego se da la salida del silicio, que deja sus electrones y nos forma el enlace doble carbono-carbono. Aquí estaría el intermediario, que es la formación del carbocatión en posición beta. El silicio también puede estabilizar radicales y aniones en estado de transición SN2. Entonces aquí, por ejemplo, vemos en un tetrametilsililo, que se trata con cloro en luz ultravioleta. Esta reacción es la que se utiliza para halogenar alcanos, que se da a través de radicales libres. Si recordamos esa reacción característica de los alcanos, entonces se va a romper homolíticamente el enlace cloro-cloro, se forma un radical cloro que se une a un hidrógeno radical de uno de los metilos unido al silicio. Eso permite la formación de un carbono radical, en este caso un metileno radical, que reacciona nuevamente con cloro bimolecular. Se forma el clorometil trimetilsililo más un radical cloro. Entonces de esta manera se puede formar o se puede obtener este reactivo que permite entonces reacciones de sustitución a través de mecanismos SN2 con nucleófilos. En este caso un nucleófilo puede atacar a ese carbono halogenado con la salida del cloro, se da la sustitución y tendríamos la formación o la unión de un nuevo nucleófilo a ese metilo del sililo, aumentando el tamaño de esa cadena hidrocarbonada. O también puede reaccionar con magnesio, formando un reactivo de Grignard, que posteriormente se puede adicionar a un electrófilo, nuevamente aumentando el tamaño de la cadena hidrocarbonada a través de una reacción de sustitución en ese grupo metil. Aquí tendríamos este otro ejemplo. Si tengo un enlace doble carbono-carbono y utilizo el ácido metacloroperbenzoico para formar el respectivo epóxido, se da la formación del epóxido sililado manteniendo la geometría del enlace doble carbono-carbono. Entonces, si el enlace doble carbono-carbono es E, el epóxido mantiene la geometría de ese doble enlace. Igualmente se puede hacer en enlaces dobles carbono-carbono con geometría Z y se mantiene la geometría del enlace en el epóxido. Y bueno, aquí vemos algunas reacciones relacionadas con estos epóxidos sililados. Por ejemplo, se puede utilizar el reactivo de Gilman, que son sales cuprolíticas, que son nucleófilos. En este caso, el nucleófilo se adiciona a uno de los carbonos del epóxido. Se da la apertura del epóxido y la posterior protonación del oxígeno, dando lugar a la formación de un alcohol. En este caso, si el epóxido es E, tiene geometría E, obtendremos el alcohol con estereoquímica anti. Pero si es Z, obtendremos entonces el respectivo alcohol, producto de la adición del alquilo al epóxido con geometría sin, del mismo lado. Y bueno, aquí tendríamos la eliminación, cómo se puede dar entonces la reacción posterior de eliminación del sililo. En este caso, si se hace bajo condiciones básicas, una vez formado el alcohol que es el producto que teníamos acá, bajo condiciones básicas, vamos a tener que la base extraerá el protón del oxígeno del hidroxilo. Como anión con carga formal negativa, ataca al silicio. Recordemos que el silicio es aceptor de electrones y se forma este intermediario de 4 átomos, un ciclo de 4 átomos. Posteriormente, entonces, se da el rompimiento del enlace. Aquí carbono-oxígeno
el oxígeno se lleva los electrones del enlace y el silicio rompe su enlace con el carbono y deja sus electrones, su par de electrones de enlace, y eso es lo que da lugar a la formación del enlace doble carbono-carbono. En este caso, esta sería la eliminación sin, y esta de acá sería una eliminación anti si se da en medio ácido. En este caso se utiliza como base de Lewis, como ácido de Lewis, trifluoruro de boro en medio ácido, y en este caso entonces en medio ácido el oxígeno lo que hace es que se protona, se convierte en buen grupo saliente, y un nucleófilo ataca al silicio, deja su par de electrones que forma el enlace doble carbono-carbono con la salida del agua como buen grupo saliente, y nos forma el enlace doble carbono-carbono, ahora dando lugar a el producto de eliminación anti. Entonces, este es eliminación anti porque se da en caras opuestas de lo que era el epóxido, o sea, se da antiperiplanar. 180 grados hay entre el grupo saliente y el sililo que deja el par de electrones. Esa eliminación anti en medio ácido nos produce el isómero geométrico Z. Esta de acá, que nos forma este intermediario cíclico aquí, que posteriormente lleva a la ruptura del enlace oxígeno-carbono y el enlace silicio-carbono, es una eliminación sin, porque se da por la misma cara de lo que era originalmente el epóxido, y nos da entonces el enlace doble carbono-carbono con geometría E. Entonces hay dos formas de que se dé la eliminación del sililo y la formación nuevamente del doble enlace una vez se ha dado la alquilación: en medio básico a través de este mecanismo, o en medio ácido a través de este otro mecanismo. Este requiere que estén antiperiplanares entre sí, y este requiere que estén del mismo lado debido a la formación de este heterociclo intermedio aquí en la reacción de eliminación. Y bueno, aquí tendríamos algunos ejemplos. Está este epóxido, también sililado, medio acuoso y medio ácido. En este caso, recordemos que si es en medio ácido, el oxígeno del epóxido se protona previamente. El agua, que es nucleófilo débil, atacará entonces a el carbono del epóxido, se dará la apertura del epóxido y la formación del respectivo diol. Posteriormente, esto tratado nuevamente con agua llevará a la reacción de eliminación. Si observamos, el producto aquí es cis, entonces la reacción se está llevando a cabo en medio ácido, por lo tanto la eliminación de el silicio se va a dar en este caso a través de un mecanismo en el cual tanto el grupo saliente como el sililo deben estar antiperiplanares entre sí, dándonos el producto de eliminación anti, que es el isómero geométrico Z. Y esto es un enol. Si recordamos, los enoles por tautomerización tienden a convertirse en el respectivo compuesto carbonílico. En este caso, como es un enol terminal, se convierte en o se transforma en el aldehído luego de la tautomerización o el equilibrio cetoenólico, donde el producto mayoritario es normalmente el aldehído o la acetona respectiva. Carbaniones estabilizados por silicio. La química que hemos estado viendo anteriormente, en las reacciones que hemos estado observando relacionadas con la eliminación de Peterson, tienen que ver con carbocationes que son estabilizados por silicio en posición beta, pero también se han encontrado que el silicio puede estabilizar carbaniones. Por ejemplo, aquí en este compuesto tenemos un metileno sustituido por trimetilsililo y una trifenilfosfina. En presencia de nebutil-litio se da la extracción de un protón del metileno y posteriormente la adición a un aldehído que nos formará el respectivo alcohol, que por deshidratación nos forma el enlace doble carbono-carbono, en este caso con geometría E. Y acá
Si tenemos ahora dos grupos de dos sustituyentes de trimetilsililo sobre un metileno, igual la reacción con N-butil litio actará el protón del metileno, formando el carbanión, que permite entonces el ataque nucleofílico al aldehído y la posterior deshidratación para formar el respectivo alqueno. Entonces, en este caso, el silicio estaría estabilizando un carbanión. Aquí tendríamos este otro ejemplo. Se trata este compuesto con N-butil litio, se forma el carbanión. Luego se da la adición al carbonilo del aldehído. Aquí este sería el mecanismo. Una vez se forma el carbanión, este ataca al silicio. Se forma este intermediario heterocíclico que está aquí y se da el rompimiento del enlace carbono-silicio. Este deja sus electrones, se rompe el enlace carbono-oxígeno. Este se va sin electrones y se forma entonces el hidroxilo de trimetilsililo más el enlace doble carbono-carbono. Aquí tendríamos ahora, si los dos sustituyentes son trimetilsililo, igual con N-butil litio se forma el carbanión que ataca nucleofílicamente al carbonilo del aldehído. Se forma el intermediario este, luego el heterociclo, el rompimiento del heterociclo, en este caso es sin por la misma cara, y nos forma el enlace doble carbono-carbono. Sin embargo, cuando yo tengo una cadena como esta de acá, tenemos dos metilenos, uno está cercano a la trifenilfosfina y el otro está cercano al trimetilsililo. Cuando se hace la reacción con N-butil litio, estabiliza mejor el carbanión el fósforo. Entonces, si tenemos estos dos metilenos y lo tratamos con N-butil litio, no se va a formar el anión en posición alfa con respecto al silicio, porque el silicio no lo puede estabilizar, lo estabiliza mejor el fósforo. Así que en este caso se formará el hiluro de fósforo, que luego por resonancia nos forma el hileno. Esto tiene que ver o está relacionado con la reacción de Wittig. Y tendríamos entonces aquí que el fósforo estabiliza mejor el carbanión que el silicio. Si ambos están a la misma distancia, ambos aportan a la estabilización del carbanión, pero si tienen que competir entre ellos, estabiliza mejor el fósforo al metileno o al carbanión del metileno que el silicio. Entonces va a formarse preferentemente el carbanión en posición alfa con respecto al fósforo. Aquí tendríamos esta otra reacción, también tiene que ver con un alilsililo. Se está utilizando sec-butil litio como base. Entonces, aquí el sec-butil litio hace la extracción del protón en posición alfa con respecto al silicio. Este sería un ejemplo de estabilización de carbaniones en posición alfa en sales de silicio. Entonces aquí tendríamos, se forma el carbanión producto de la extracción del protón con una base. Este permite la resonancia, la formación del carbanión en posición alílica, que puede como nucleófilo atacar al carbonilo de esta ciclohexanona. Se da la resonancia del enlace de doble carbono-oxígeno hacia el oxígeno, la protonación del oxígeno, dándose la formación de este alcohol terciario con un 88% de rendimiento. Entonces, esta es una forma en la que estos carbaniones pueden ser estabilizados por silicio, actuando posteriormente como nucleófilos. Aquí tendríamos que este producto de acá, que digo con un 88%, lo tratan posteriormente con ácido metacloroperbenzoico para llevar a cabo la epoxidación. Se forma el epóxido manteniendo la estereoquímica, un 94% de rendimiento, y luego el tratamiento con metanol en trifluoruro de boro lleva a la formación de este producto de aquí con un 78% de rendimiento.
Y si observamos, esto sería un acetal. Entonces, acá en la parte de abajo nos muestran cómo se da la formación de este producto. Una vez formado el epóxido, entonces el metóxido ataca nucleofílicamente al epóxido en la posición alfa con respecto al silicio. Allí se da el ataque por parte del metoxilo. Se da la apertura del epóxido. Y aquí esta base de este ácido de Lewis, que es el trifluoruro de boro, lo que hace es que se coordina el oxígeno inicialmente para aumentar el carácter electrofílico del carbono del epóxido, y eso permite el ataque por parte del metanol, de tal manera que posteriormente el oxígeno queda unido al boro, al trifluoruro de boro, y luego se da la eliminación con la formación de el enol éter. Entonces, aquí vamos a tener, igual que siempre, la eliminación del silicio. En este caso, este oxígeno con sus pares de electrones libres ataca al silicio. Se forma el intermediario aquel heterocíclico de cuatro átomos. Y luego se rompe el enlace carbono-silicio que deja sus electrones. Y el oxígeno rompe su enlace con el carbono, se lleva los electrones. Así que los electrones del enlace carbono-silicio son los que dan lugar a la formación del enlace doble carbono-carbono aquí. Tras la eliminación del silicio y el óxido de trifluoruro de boro. Y a partir de este compuesto también se podría formar entonces el acetal que tenemos acá. En este caso, el oxígeno con sus pares de electrones libres atacaría a este carbono del doble enlace. El par de electrones resonaría hacia el carbono, actaría un protón, y eso daría lugar a la formación de el acetal. Aquí la ciclación por reacción de este oxígeno con el enlace doble carbono-carbono. Y acá lo que están haciendo es un análisis retrosintético de este acetal. Entonces, ¿cómo se podría obtener ese acetal? Si hacemos la hidrólisis del acetal aquí, lo que tendríamos sería un aldehído y un alcohol acá en esta otra posición. Luego, si se da la oxidación del aldehído con óxido de cromo en medio ácido, se formaría el ácido carboxílico aquí. Y eso permitiría entonces la reacción de esterificación entre el ácido carboxílico y el alcohol en medio ácido, produciéndonos aquí el respectivo éster cíclico lactona. Esto con un 76% de rendimiento. Entonces, a partir de este producto se puede obtener esta lactona de acá. Y acá el análisis retrosintético, era lo que les indicaba anteriormente de esto. Se hace rompimiento carbono-oxígeno. De ahí vendría el intermediario, que es el ácido carboxílico, que sería el producto de la oxidación de este compuesto, y el alcohol, que son los que llevaron a cabo la esterificación para obtener la lactona. Y luego entonces el rompimiento del enlace carbono-carbono acá, dándose entonces un carbanión y la respectiva ciclohexanón. Entonces, de esta manera se podrían obtener esta lactona cíclica que está acá. Recordemos que el análisis retrosintético es la reacción inversa, o sea, cómo yo a partir de un producto llego a los reactivos necesarios para poder llevar a cabo esta reacción, la obtención del producto de interés. Y bueno, esto de aquí podría ser un alilsililo que se utilice para la adición al carbonil. Esta otra reacción se denomina migración de silicio de carbono a oxígeno. En este caso tenemos este alcohol de acá, sustituido por trimetilsililo,
el tratamiento con hidruro de sodio nos forma el alcóxido, y el alcóxido entonces puede atacar al silicio, dando lugar a la formación de este intermediario heterocíclico de aquí. Se rompe el enlace carbono-silicio, el carbono queda con el par de electrones del enlace, formando este carbanión de acá, que le puede extraer el protón a otra molécula del alcohol original, formando entonces el producto de sililación, pero ahora en el oxígeno. Entonces hablamos de una migración de silicio de carbono a oxígeno, porque originalmente el silicio estaba unido al carbono y el producto final queda unido al silicio. De aquí la extracción del protón de este vuelve a formar este intermediario de acá, el alcóxido, que nuevamente puede sufrir la migración del silicio para dar más de este producto. Entonces, necesitamos un catalizador básico que haga la extracción del protón del oxígeno, forme el alcóxido, y este entonces puede atacar al silicio, se rompa el enlace carbono-silicio y permita la migración del silicio, la formación de un carbanión y posterior protonación para llevar al producto, que es el alcohol protegido con trimetilsililo en este caso. Aquí tendríamos este ejemplo de acá, un vinilsilano. Se trata con tetraóxido de osmio. Recordemos que este reactivo se utiliza para oxidar enlaces dobles carbono-carbono al respectivo diol, igual que como lo hace el permanganato de potasio, nada más que el tetraóxido de osmio es un reactivo más suave. Entonces se forma aquí el diol, sin en la misma cara del doble enlace, ambos quedan del mismo lado, y luego el tratamiento con hidruro de sodio extraerá el protón de uno de los hidroxilos, y luego se da entonces la migración del silicio al oxígeno. En este caso tendríamos la abstracción del protón de este oxígeno que se une al silicio. Aquí se rompe el enlace carbono-silicio, se forma el enlace doble carbono-carbono, este oxígeno se protona y se va como agua, como buen grupo saliente, y nos genera el silileno éter. Acá este es el mecanismo. Entonces se da la extracción del protón de este hidroxilo, como les decía, este se une al silicio, se da la migración del silicio, luego se forma el carbanión, este oxígeno se va como buen grupo saliente, se da la resonancia del par de electrones del carbanión y nos forma el enlace doble carbono-carbono. Aquí tenemos este otro ejemplo, también sustituido por silicio, es un trimetilsililo, calentamiento entre 50 y 100 grados centígrados. Aquí el enlace doble, el oxígeno-azufre, resuena el par de electrones hacia el oxígeno, este anión oxígeno ataca al silicio, se forma el enlace oxígeno-silicio, se rompe el enlace silicio-carbono y da lugar a la formación de un enlace doble carbono-azufre. Luego se da la salida del óxido de silicio, que como anión ataca al enlace doble carbono-carbono y da lugar a la formación entonces de este producto final de acá, nuevamente por migración del silicio. Y bueno, la formación del producto se da también a través de un mecanismo que involucra un heterociclo de 4 átomos. Entonces, cuando el doble enlace carbono-oxígeno ataca al silicio, nos queda una carga positiva sobre el carbono, carga negativa sobre el silicio. Luego entonces se rompe el enlace carbono-silicio, que deja sus electrones y forma el enlace doble carbono-carbono aquí. Se rompe el enlace oxígeno-carbono
carbono, el oxígeno se lleva los electrones de enlace y tendríamos entonces la formación de este producto acá. Entonces ha habido una migración del silicio del carbono al oxígeno nuevamente. Y bueno, el intermediario que se forma es muy parecido a la betaína, que se forma como intermediario en el mecanismo de la reacción de Vitti, que es lo que nos representa aquí este esquema, que sería el heterociclo, y se da el rompimiento del enlace, aquí en este caso carbono-fósforo, que es el que forma el doble enlace carbono-carbono. Se rompe el enlace oxígeno-carbono, el oxígeno se lleva los electrones del enlace y nos forma el óxido de trifenilfosfina más el alqueno. Este es el mecanismo que se da en la reacción de Vitti. Y este de acá es el que se da en la migración del silicio al átomo de oxígeno, del carbono al átomo de oxígeno. Entonces son mecanismos similares los que se han propuesto para estos dos tipos de reacciones. Y bueno, ahora vamos a hablar de compuestos de estaño, organoestaño. Compuestos comunes de organoestaño tendríamos el cloruro de tributilestaño, el hidruro de tributilestaño, el tetrametilestaño o el aliltributilestaño. Son reactivos comunes de estaño que se pueden adquirir comercialmente para llevar a cabo reacciones en las cuales participa este metal. Y bueno, entre reacciones, algunas formas de preparar compuestos de estaño serían estas que tenemos acá. Por ejemplo, aquí se está haciendo reaccionar un cloruro de acilo con este trimetilestaño. En este caso, el estaño puede donar uno de sus sustituyentes, uno de sus metilos, a el grupo acilo. Puede intercambiarlo con el cloro. Sin embargo, el estaño no dona muy fácilmente estos sustituyentes. Si por ejemplo lo que tenemos como sustituyentes del estaño es butilos, estos no son fácilmente donados por el estaño. El único que permite la donación de carbonos es el tetrametilestaño, este que tenemos aquí. Entonces, en este caso, recordemos que el cloro es un buen grupo saliente, rompe su enlace con el carbonilo, como carbanión ataca al estaño, y posteriormente el estaño, igual que el silicio del boro, son menos electronegativos que el carbono. Entonces, el enlace carbono-estaño también es más largo que en el caso del silicio y del boro, y el estaño también acepta electrones por parte del nucleófilo. Entonces, si este cloro se libera como anión cloro, puede atacar al estaño, el estaño acepta los electrones, forma el enlace estaño-cloro, este rompe su enlace con el metilo posteriormente, el metilo se va como anión y puede atacar entonces el carbocatión que se forma acá, producto de la salida del cloro, y de esta manera se da la sustitución del cloro por metilo. En este caso se está formando una acetona a partir del cloruro de acilo y el tetrametilestaño. Hay un intercambio de metilo por cloro. Y acá lo que vamos a tener entonces es el cloruro de trimetilestaño como subproducto. Aquí tenemos otros tipos de reacciones que nos permiten la preparación de estos compuestos de estaño. Si tenemos un halogenuro de alquilo, como observamos aquí, tenemos un bromuro de propilo. Se hace reaccionar con magnesio, se forma el reactivo de Grignard. Y se hace reaccionar con este éter de tetrabutilestaño, perdón, de tributilestaño, este éter de ditributilestaño,
en este caso el reactivo de Grignard como nucleófilo, el carbanión, ataca al estaño. Recordemos que el estaño acepta pares de electrones del nucleófilo. El Grignard es un nucleófilo fuerte, ataca al azufre, se rompe el enlace oxígeno-estaño y de esta manera entonces vamos a tener un propil tributil estaño. De esta manera entonces hemos alquilado el estaño con un grupo propil. O por ejemplo, este de acá que es la sal de litio del tetrametilestaño. Puede actuar como nucleófilo y llevar a cabo reacciones de sustitución sobre halogénuros de alquilo o tosilatos en este caso. Entonces se da la reacción de sustitución a través de un mecanismo SN2 y también tendríamos entonces la formación de un alquil trimetilestaño, en este caso una cadena hidrocarbonada más larga. Y bueno, aquí vemos que la reacción sigue un mecanismo SN2 y hay inversión en la configuración absoluta de ese centro quiral. Bueno, pero la preparación de estas sales de litio de trimetilestaño implica otras reacciones que vamos a ver más adelante. Una de las reacciones que se puede dar con los hidruros de tributilestaño es la adición a enlaces triples carbono-carbono. En este caso, el hidruro de tributilestaño se adiciona a el enlace triple carbono-carbono y nos da el respectivo alqueno sustituido con tributilestaño. Y como observamos aquí nos estaría dando el producto con geometría Z, pero que puede estar en equilibrio con el producto E. Y estas reacciones se llevan a cabo con radicales de tributilestaño. Entonces, como es una reacción de radicales libres, requiere la utilización de un iniciador de radicales libres. En este caso se está utilizando el azo-isobutyronitrilo, que es el AIBN. Este forma el radical que se une al hidrógeno, al hidruro del hidruro de tributilestaño. Entonces, el AIBN, que forma el radical iniciador, se une al hidrógeno que se va con un solo electrón y me forma el radical tributilestaño. Este radical tributilestaño puede reaccionar con un halogénuro de alquilo, dando lugar a la formación de un radical alquilo. Y ese radical alquilo posteriormente se puede unir nuevamente a un hidrógeno del hidruro de tributilestaño. Se da rompimiento molítico, nos forma el alquilo o el alcano más el tributilestaño. Entonces, este radical de tributilestaño es el que va a reaccionar con el enlace triple carbono-carbono. Entonces va a ser una reacción que se lleva a cabo a través de radicales libres. Se rompe homolíticamente el enlace triple carbono-carbono. Uno de los electrones del enlace triple se une al estaño y nos forma un radical intermediario. El estaño se une al carbono terminal, de tal manera que se forma el radical más sustituido, que es el más estable, y posteriormente ese radical se une a un hidrógeno nuevamente del hidruro de tributilestaño. Se rompe homolíticamente el enlace estaño-hidrógeno. Se da el producto Z más el tributilestaño. Y como tenemos tributilestaño en el medio, entonces puede ocurrir este equilibrio que puede dar lugar a la formación de ambos isómeros geométricos. El Z, que se puede transformar en E. Y recordemos que de los dos, el más estable es el E, así que al final se va a obtener en mayor proporción el isómero geométrico E. Y bueno, aquí algunos ejemplos relacionados con el uso del hidruro de tributilestaño y nuevamente se usa el azo-isobutil
nitrilo, el AIBN como iniciador. Si hay AIBN, significa que la reacción se da a través de radicales libres. Y como observamos, aquí se va a dar la formación de un enlace entre el carbono que está unido al yodo y el carbono del doble enlace. Acá, doble carbono-carbono del nitrilo. Aquí está en verde marcado la formación del nuevo enlace carbono-carbono. Entonces, igual que antes, se utiliza el AIBN, que forma el radical iniciador, que se une al hidrógeno, forma el radical tributil-estaño. Este radical tributil-estaño reacciona con el yoduro de alquilo que está aquí. Se forma el radical alquilo y ese entonces posteriormente se une al enlace doble carbono-carbono del nitrilo, también a través de una reacción que implica rompimientos homolíticos y formación de radicales libres. Se forma este radical intermediario de acá, que posteriormente le estará el protón, el hidrógeno radical a otra mol del hidruro de tributil-estaño y nos forma entonces el respectivo enlace carbono-carbono, el nuevo enlace carbono-carbono, producto de la unión de ambos reactivos, el yoduro de alquilo y el nitrilo insaturado. Y bueno, este es el mecanismo de la reacción, es un mecanismo cíclico. Inicialmente debe formarse con ayuda del AIBN, el radical de tributil-estaño, que reaccionará con el halogenuro de alquilo. Se forma el radical alquilo, que reacciona posteriormente con el alqueno. Y se forma este radical intermediario una vez se forma el nuevo enlace carbono-carbono. Y finalmente se da la unión del radical a un hidrógeno del hidruro de tributil-estaño, formando el producto con la formación del nuevo enlace carbono-carbono, más el radical tributil-estaño, que está nuevamente listo para iniciar otro ciclo. Entonces, normalmente estas reacciones radicalarias que utilizan estaño funcionan en procesos cíclicos. Entonces, se va a regenerar el radical tributil-estaño para nuevamente reaccionar con otra mol de haluro de alquilo y formar más producto de sustitución en este caso. Pero es una sustitución entonces a través de radicales libres. Aquí otro ejemplo de reacciones utilizando el hidruro de tributil-estaño a través de reacciones radicalarias. Entonces aquí igualmente se forma el radical tributil-estaño. No nos están representando el iniciador en este caso, pero si es una reacción que implica radicales libres, requerimos siempre el uso del AIBN. Cuando el radical estaño se une al cloro, se da rompimiento homolítico carbono-cloro, se forma este radical malonato, que posteriormente lleva a cabo la reacción con el enlace doble carbono-carbono de este éter. Se forma el radical aquí, en esta posición se va a formar el radical y luego esto se une a un hidrógeno del hidruro de tributil-estaño y se forma el producto, en este caso con un 60% de rendimiento. En este caso se ha dado la sustitución de este malonato de etilo con este éter insaturado. Y acá tenemos un ejemplo de una reacción de ciclación. También se utiliza el hidruro de tributil-estaño, el iniciador, el AIBN. Y igual que antes, este radical, como observamos aquí, se forma con el AIBN radical de estaño. Y ese radical entonces reacciona con el azufre. Se forma un enlace estaño-azufre, se rompe homolíticamente el enlace carbono-azufre. Se forma este radical intermediario que reacciona con el enlace doble carbono-carbono de forma intramolecular. Nuevamente a través de una reacción radicalaria, formando ahora el radical en este carbono de acá. Y posteriormente el ataque nucleofílico, la reacción con el hidruro de tributil-estaño, formando entonces
el respectivo metilo. Y bueno, aquí lo único es que se forman mezclas de diasterómeros en este caso, porque no vamos a tener definida la estereoquímica de los grupos aquí. Entonces, por eso nos dice 75% de rendimiento y una mezcla de diasterómeros. Y acá este otro ejemplo, también utilizando esta reacción radicalaria con el hidruro tributilestaño. Igualmente, recordemos que aquí donde está el halógeno se forma el radical que reacciona con este doble enlace de aquí. Se forma este nuevo enlace carbono-carbono entre estos dos. El radical nos quedará acá. Y posteriormente este se une a un hidrógeno del hidruro tributilestaño y nos da el producto, en este caso de ciclación, con un 87% de rendimiento. Y bueno, la forma de obtener estas sales de litio de tributilestaño es por reacción, en este caso, de un alquil tributilestaño con N-butil litio. Entonces, vamos a tener la adición del butilo como anión al estaño, porque él es capaz de aceptar electrones, formando este intermediario de estaño pentavalente, es una sal, y luego entonces se da la salida de este grupo alquilo, formando el respectivo alquil litio. Entonces está dando aquí un intercambio. De esta manera, entonces, si yo tengo esta sal de estaño, la trato con N-butil litio, se da el intercambio del butilo con el estaño por este sustituyente hidrocarbonado que tenemos acá, y nos queda en esa posición el litio, formando un carbanión. Y ese carbanión entonces puede reaccionar posteriormente aquí con esta acetona. Esta adición nucleofílica se da sobre el carbonilo y da lugar a la formación de este alcohol terciario. Entonces, de esta manera, a través de este intercambio con el N-butil litio, se forma un carbanión que puede adicionarse a una acetona y darnos el producto de adición, que sería el alcohol terciario. Igualmente, los alilestaños, los crotilestaños, pueden llevar a cabo reacciones de adición a aldehídos, tal como lo veíamos para los alilboranos y para los alilboranos o los crotilboranos. Y la estereoquímica del producto, el diasterómero que se forma, va a depender de la geometría del crotilborano, aquí en este caso del crotilestaño. Aquí en este caso el crotilestaño tiene geometría E. Si es E, nos va a dar el producto anti. Entonces, calentamiento es el estado de transición de 6 átomos, que es el Zimmermann-Traxler, igual que como lo veíamos para los alilboranos. Y finalmente nos da el producto con la estereoquímica de acuerdo a la geometría de el crotilestaño. Si es E, nos dará el producto anti. Si es Z, igualmente se adicionará al carbonilo a través del estado de transición de 6 átomos y nos dará entonces el producto sin el respectivo alcohol, sin. Y acá el intercambio estaño-litio nuevamente, que nos permite formar estas sales de litio de tributilestaño que pueden actuar como nucleófilos. Entonces, una sal de litio de tributilestaño se puede adicionar a un carbonilo de un aldehído, como observamos aquí. Se forma el alcóxido intermediario, que posteriormente puede llevar a cabo una reacción de sustitución de tipo SN2 sobre un halogenuro de alquilo, sustituyéndose el oxígeno. Y posteriormente, entonces, el tratamiento con N-butil litio hará el intercambio estaño por litio, formando un carbanión aquí que podría reaccionar nuevamente con otro electrófilo, llevando a cabo una segunda sustitución en lo que originalmente era el aldehído. Entonces, ¿cómo se forman estas sales de litio de tributilestaño? Se puede
hacer por reacción del hidruro de tributilestaño con el amiduro de litio, el LDA, en THF como disolvente, y se da la extracción del hidrógeno por parte del butilo, formando entonces el enlace litio-estaño. O también puede ocurrir a partir de este dímero de hexabutilestaño con N-butil-litio en THF, formando entonces tetrabutilestaño más la sal de litio del tributilestaño. Entonces aquí tenemos el dímero de hexabutilestaño, N-butil-litio, se forma este intermediario de acá, que es la sal de litio, que se adiciona al carbonilo del aldehído, formándonos la sal de litio del respectivo oxígeno del carbonilo, que queda con carga formal negativa. Luego aquí se adiciona cloruro de amonio para la protonación del oxígeno, formando el alcohol respectivo. La reacción con un halogenuro da lugar a la formación de el producto de sustitución. Aquí hay una sustitución del cloro por el oxígeno del alcohol. Se da la sustitución y nos da entonces este producto. Nuevamente aquí la sustitución nos daría una mezcla racémica, no estaría definida la estereoquímica. Una vez se forma el producto, se hace reaccionar con N-butil-litio, nuevamente se da el intercambio estaño-litio, se forma el carbanión respectivo, que se puede adicionar ahora a un nuevo electrófilo, en este caso la ciclohexanona, se adiciona y se forma el alcohol terciario como producto final de la reacción. Y acá tendríamos otro ejemplo, nuevamente el dímero de hexabutilestaño, que reacciona con N-butil-litio, nos forma la sal de litio del tributilestaño, que se adiciona al aldehído, la protonación del hidroxilo nos da este intermediario de acá, que ahora va a reaccionar con este cloruro de acilo, se da la formación del éster respectivo por sustitución del cloro en el acilo, y luego entonces vamos a tener una mezcla de enantiómeros aquí, y luego de la separación entonces tendremos los respectivos productos de reacción. En este caso tenemos que hacer la separación de los diasterómeros, pero tenemos una mezcla de diasterómeros que es separable porque estamos utilizando aquí un carbono quiral en el cloruro de acilo. Entonces la utilización de un centro quiral me permite la formación de diasterómeros, que me facilita la separación de los productos. Si no hubiéramos utilizado aquí este carbono quiral, tendríamos la mezcla de enantiómeros, entonces sería difícil su separación. Y por acá este otro tipo de reacción también que involucra la utilización de estaño. Aquí tenemos ya el estaño unido a este átomo de carbono. Se utiliza el Dival, que es un agente reductor. Ese agente reductor entonces reduce el éster a alcohol. Tendríamos aquí la formación del alcohol. Este es un reductor fuerte. Este alcohol reacciona con el halogenuro, se da la sustitución, posteriormente el intercambio de litio por estaño, se forma el carbanión, que se puede unir a un electrófilo y se da la sustitución ahora en este carbono. Entonces todas son reacciones en las cuales se dan estos intercambios de litio por estaño, permitiendo formar nucleófilos que se pueden adicionar a otros electrófilos, llevando a cabo otras sustituciones sobre el carbono carbonílico del aldehído original. Bien, este sería entonces lo que vamos a ver con respecto a la química de estaño. Y ahora vamos a empezar a hablar un poquito, lo que nos queda de tiempo, de la química de
paladio, cobalto, y vamos a hablar también de esta otra reacción muy importante, que es la metátesis, que utiliza rubidio. Entonces aquí estaríamos hablando ya de química de metales de transición. Y bueno, comenzaremos hablando del paladio. El paladio es uno de los metales más utilizados en síntesis orgánica. Tiene muchas ventajas porque primero se utiliza en cantidades muy pequeñas, normalmente funciona en cantidades catalíticas. Un 5 a 10% de paladio, y como funciona en procesos cíclicos, entonces con una muy pequeña cantidad se puede transformar una cantidad importante de sustrato. Permite uniones que no se pueden lograr por otro tipo de química, y también permite mucha estereoselectividad en la formación de los productos. Y bueno, una de las reacciones más conocidas del paladio es esta reacción que tenemos aquí, que es la reacción de Heck, que es catalítica, la cual utiliza acetato de paladio como catalizador, trifenilfosfina, y como observamos, se lleva a cabo entre un haluro, en este caso es el yoduro de bencilo en este ejemplo, perdón, el yodobenceno en este ejemplo, y un enlace doble carbono-carbono. Y como observamos aquí, se estaría formando un enlace entre el carbono del anillo aromático, que portaba el yodo como sustituyente, con el enlace doble carbono-carbono. Aquí estaría la formación del nuevo enlace carbono-carbono, y posteriormente se dio la oxidación del alcohol a la respectiva acetona. Pero aquí lo importante de la reacción es la formación del nuevo enlace carbono-carbono. En este caso hablamos de alquenos no activados que permiten la formación de estos nuevos enlaces carbono-carbono. Y lo permiten debido a que se da la coordinación con el paladio, del alqueno con el paladio. Entonces esta es una de las reacciones más conocidas del paladio, la reacción de Heck. Y también vamos a hablar un poco de el cobalto. Una de las reacciones más conocidas del cobalto es la reacción de Pawson-Kant, que permite la formación de un ciclo entre un alqueno, un alquino y una molécula de monóxido de carbono. Entonces, esta parte de aquí del producto viene del alqueno, esta parte de acá viene del alquino, y este carbonilo de acá proviene de un monóxido de carbono que proporciona el octacarbonil cobalto, que es el reactivo o el metal que se utiliza para llevar a cabo esta reacción. Y bueno, todas estas reacciones se llevan a cabo a través de intercambios de ligandos del metal, que es lo que permite la reactividad y la formación de los nuevos enlaces carbono-carbono en estas moléculas. Esta reacción de Pawson-Kant no es catalítica, pero las reacciones de paladio sí son catalíticas, y por eso se ha estudiado mucho las reacciones catalizadas por paladio. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo funciona el paladio. El paladio 0 es el catalizador homogéneo más utilizado. Entonces, por ejemplo, este paladio que tenemos aquí, unido a 4 ligandos, es un complejo saturado de 18 electrones, no es reactivo. Sin embargo, si pierde uno de sus ligandos, se convierte en un complejo estable de 16 electrones, y esto ya permite que pueda unirse a otro ligando y lo convierte en una especie de paladio que es reactiva. La pérdida de un segundo ligando lo convierte en un complejo de 14 electrones, el cual es muy reactivo. Este es el paladio 0 y es el que se utiliza en estas reacciones de Heck, que son las primeras de las que vamos a hablar. Este paladio, entonces, se puede adicionar de forma oxidativa a un halogenuro de alquilo o a un tosilato. Aquí X puede ser un halogenuro, puede ser un tosilo,
un tosilato. Entonces se da la adición oxidativa del paladio, que queda unido a él como ligando la cadena alquílica, y el haluro o el tosilato, cambiando su estado de oxidación de paladio 0 a paladio 2. Y aquí entonces, una vez tenemos el paladio 2, este paladio 2 se puede coordinar con un enlace doble carbono-carbono. Esto que vemos aquí es la coordinación con la pérdida de un ligando nuevamente. Entonces, el siguiente paso es la inserción del paladio en el enlace doble carbono-carbono, que se llama también carbopaladiación. Entonces, lo que vemos es que se da la inserción del paladio a uno de los carbonos del doble enlace y el grupo alquilo se une al otro de los carbonos del doble enlace, dándonos este intermediario de acá. Luego se une un ligando al paladio, nuevamente formando paladio 2. Y finalmente se da el último paso de la reacción, que es la beta eliminación de hidruro, que forma el enlace doble carbono-carbono nuevamente. Y para que esta reacción pueda seguir ese ciclo catalítico, se va a requerir de la utilización de una base que nos vuelva a reducir el paladio de paladio 2 a paladio 0 y pueda estar listo para volver a iniciar el ciclo de reacción. Entonces, una de las facilidades o de las garantías que tiene el paladio es que se puede utilizar en muy pequeñas cantidades porque él trabaja a través de procesos cíclicos en las cuales el paladio 0 se regenera nuevamente una vez formado el producto y está listo para volver a iniciar otro ciclo de reacción. Pero para ello se requiere también la utilización de una base. Y también vamos a ver que si se utiliza acetato de paladio, que es el reactivo que utilizó aquí el señor Heck en esta reacción, requiero trifenilfosfina, porque yo debo, este es paladio 2, y lo debo convertir o oxidar, reducir, perdón, a paladio 0, y para ello necesito intercambiar los derivados, los ligandos de acetato, por ligandos de trifenilfosfina para cambiar el estado de oxidación del paladio y pueda iniciar el ciclo de catálisis. De manera general es la reacción de Heck. Vamos a utilizar un halogenuro o un tosilato de alquilo, un alqueno, un enlace doble carbono-carbono, un compuesto con un enlace doble carbono-carbono, paladio 0 como catalizador, una base que se utiliza al final para regenerar el catalizador, y lo que vamos a obtener es la nueva formación de un enlace carbono-carbono entre R1, que viene del halogenuro del tosilato, y el enlace doble carbono-carbono del alqueno. Y nos va a dar como producto, como subproducto, un ácido derivado de, ya sea del halógeno respectivo o ácido paratoluensulfónico si se trata de un tosilato. Bien, este es el ciclo de reacción. Como decíamos, funcionan por ciclos. Inicialmente aquí tenemos el paladio 0, que debe ser el complejo más reactivo, el de 14 electrones. Este reacciona con el haluro de alquilo o el tosilato de alquilo. Este es el paso de adición oxidativa. El paladio cambia su estado de oxidación de paladio 0 a paladio 2 y adquiere dos ligandos, el grupo alquilo y el respectivo haluro tosilato. Eso hace cambiar su estado de oxidación a un paladio de 16 electrones, un complejo de 16 electrones. Luego entra el alqueno, en donde se lleva a cabo la coordinación del paladio con el enlace doble carbono-carbono y posteriormente la carbometalación o la inserción del paladio en el enlace doble carbono-carbono. Aquí sigue siendo un paladio con estado de oxidación 2. A ver qué pasó acá.
se me salió esto de aquí. Entonces, sigue siendo un complejo de paladio 2. Posteriormente viene la beta eliminación de hidruro, en donde se da la eliminación de este hidruro y del paladio, que deja sus electrones para formar el enlace doble carbono-carbono. Y se libera el producto, que sería el respectivo alqueno, el paladio 2, con 16 electrones, y aquí se requiere la base que va a llevar a cabo la eliminación reductiva, de tal manera que el paladio vuelva a reducirse a paladio 0 y esté listo para iniciar otro ciclo de reacción. Entonces, como decíamos, funciona a través de procesos cíclicos muy eficientes, y por eso se requiere cantidades catalíticas del paladio, o sea, muy pequeña cantidad para llevar a cabo este ciclo de reacción. Y el paladio al final de la reacción es recuperable por filtración. Y bueno, una de las cosas más importantes del paladio es que el Premio Nobel de Química del año 2010 se le otorgó a Richard F. Heck, que es este señor que está acá, el de la reacción de Heck, a Eiichi Negishi, este japonés que está acá, tiene una reacción también con paladio que lleva su nombre, la reacción de Negishi, que la vamos a ver posteriormente, y a Akira Suzuki, este señor es Suzuki, también japonés, y tiene una reacción que también lleva su nombre. Y esto por su contribución al desarrollo de métodos sintéticos catalizados por complejos de paladio, que han permitido la preparación de miles de compuestos orgánicos de estructuras variadas, útiles en todas las áreas en las que influye la química: salud, alimentación, agricultura, tecnología, materiales, energía, entre otros. Y bueno, aquí algunos ejemplos de la reacción del señor Heck, que es la primera que estamos revisando. Bueno, adicional a las reacciones de Heck, Suzuki y Negishi, existe la reacción de Steele, que lleva a cabo intercambios metal-metal, transmetalaciones, y también vamos a hablar de la reacción del señor Sonogashira, que también es japonés, y también es otra reacción que permite el acoplamiento de enlaces triples carbono-carbono, y lleva el nombre de este señor que también publicó por primera vez esta reacción, la de Sonogashira. Entonces existe mucha química de paladio desarrollada, y por eso es uno de los metales de transición más importantes utilizados en síntesis organometálica. Aquí tenemos este tiofeno bromado en posición alfa, y tenemos este alqueno sustituido por una piridina en esta posición. Se está utilizando acetato de paladio al 1%, y por supuesto se tiene que utilizar una fosfina, en este caso la están representando como PAR3, a un 2%. O sea, si observamos, son una cantidad muy pequeña del paladio, y se debe utilizar el doble del ligando para garantizar el intercambio de los acetatos por fosfinas, para lograr entonces la reducción del paladio 2 a paladio 0, y que se pueda dar entonces el proceso catalítico. Y como observamos entonces, aquí se está dando la reacción entre la formación de un enlace carbono-carbono entre el alqueno y el carbono 2 del tiofeno. Aquí sería el nuevo enlace carbono-carbono que se ha formado, y se mantiene la estereoquímica. Bueno, en este caso no hay una geometría del doble enlace, pero una de las cosas importantes que tiene esta reacción es que se mantienen las estereoquímicas de los alquenos. Este es otro tipo de fosfina que también se utiliza, la triortotoluilfosfina. En este caso es una fosfina metilada en posición orto con respecto a la unión al fosfato.
Y bueno, aquí tendríamos este ejemplo. Aquí en lugar de un haluro estamos utilizando un triflato. El alqueno respectivo, acetato de paladio, 10% moles con respecto a los reactivos. La trifenilfosfina, la ortotoluil trifenilfosfina, debe ser el doble del acetato de paladio, 20% mol. Por acá, carbonato de potasio, dimetilformamida y cloruro de tetrabutilamonio. Y observamos entonces la formación del enlace carbono-carbono aquí entre el anillo, el carbono del anillo que tenía el triflato, y el doble enlace carbono-carbono, con un 77% de rendimiento del producto. Y acá está otra. Igual aquí tenemos un bromonaftol con este alqueno de acá, y se da aquí la formación del nuevo enlace doble carbono, del nuevo enlace carbono-carbono con un 87% de rendimiento. 5% se utilizó aquí de acetato de paladio y la fosfina en un 20%, trietilamina y dimetilformamida. Entonces, aquí tenemos el triflato, el alqueno, el enlace doble carbono-carbono, el acetato de paladio, trietilamina, dimetilsulfóxido como disolvente, temperatura de 60 grados centígrados. Entonces, inicialmente se da la adición oxidativa del paladio entre el carbono del ciclohexeno y el triflato. Entonces, aquí tenemos la inserción del paladio. Recordemos que el paladio lleva otros ligandos. Normalmente no se le colocan los ligandos para no complicar la estructura de este intermediario. Y él lo que hace entonces que pierde un ligando y se coordina con el enlace doble carbono-carbono. Una vez se coordina, entonces se da la carbometalación o la carbopaladiación, que es la inserción del paladio en el enlace doble carbono-carbono. Y en este caso tenemos que el ciclohexeno se unió al carbono más sustituido y el paladio al carbono menos sustituido. En este caso un 82% de rendimiento del producto. Sin embargo, esta reacción se está llevando a cabo con paladio 2. O sea que no se hizo el intercambio de ligandos. La reacción es más eficiente si se hace el intercambio de ligandos, y la reacción se lleva a cabo en presencia de la trifenilfosfina. Y en ese caso entonces vamos a tener una diferencia en cuanto a la inserción del paladio en el enlace doble carbono-carbono. O sea, aquí tenemos el enlace doble carbono-carbono terminal. Si el ataque se diera en la cara interna o en la parte interna, el grupo alquilo entraría en la parte interna o en el carbono más sustituido, y el paladio en el carbono menos sustituido del doble enlace. Y luego vendría la beta eliminación de hidruro y nos formaría el enlace doble carbono-carbono terminal. Sin embargo, la reacción cuando se da con paladio 0 bajo las condiciones estas del intercambio de ligandos, el ataque va a ser en el carbono terminal, que es el menos sustituido, y se va a dar también de esta forma porque es susceptible a impedimento estérico. Si este grupo alquilo R1 es muy grande, es para él más fácil acomodarse en el carbono menos sustituido. El paladio se une al carbono más sustituido, al carbono interno, como lo dice acá, y luego viene la beta eliminación de hidruro, que en este caso la beta eliminación de hidruro podría ser con cualquiera de los dos hidrógenos, y podríamos tener en teoría la formación de dos productos: el alqueno formado en esta posición o el alqueno formado por la beta eliminación de hidruro en esta otra posición. Aquí tendríamos este halogenuro con este alcohol vinílico. Se utiliza paladio 0, la base como siempre. Entonces, adición oxidativa, luego la coordinación y la inserción del paladio en el enlace doble carbono-carbono, como observamos acá.
el paladio se une al carbono más sustituido y el grupo alquilo, el R, se une al carbono menos sustituido y posteriormente se da la beta eliminación de hidruro formando el enlace doble carbono-carbono. En este caso está formando un enol que, recordemos, va a tautomerizar al respectivo aldehído, que es la forma más estable de este tipo de compuestos. Los enoles tautomerizarán siempre al respectivo aldehído o cetona. Bien, como vamos, casi terminamos esta reacción de hidropaladiación con isomerización de alqueno. Se ha utilizado para poder determinar la selectividad de esta reacción de alquilación utilizando paladio. Entonces aquí utilizaron este yoduro unido a anillo aromático que está disustituido en esta posición y están utilizando este furano con un enlace doble carbono-carbono insaturado con un enlace doble carbono-carbono. Utilizan acetato de paladio, el cloruro de tetrabutilamonio, que es el acetato de potasio, trifenilfosfina, y la primera reacción de Heck lleva a la formación de un enlace carbono-carbono entre el anillo y este enlace de aquí, doble carbono-carbono, el que está en posición 2 con respecto al oxígeno. Luego adicionan este segundo yodonaftol, nuevamente acetato de paladio, trifenilfosfina, carbonato de plata, cianuro de acetonitrilo como disolvente, y se obtiene este producto de acá con un 93% de rendimiento. Entonces vemos que el doble enlace producto de la beta eliminación está aquí en la parte superior del furano, y luego los dos sustituyentes se unen a ambos carbonos alfa con respecto al oxígeno, pero con estereoquímica opuesta. Uno está hacia atrás y el otro está hacia adelante del plano del anillo. Entonces se hizo el estudio de por qué se da la formación de este producto. Aquí vemos ya el producto de la inserción, perdón, de la adición oxidativa del paladio al respectivo yoduro aromático. Aquí AR sería el anillo, X sería el yodo, y luego entonces se da la reacción de Heck con el alqueno. Entonces, cuando se da la reacción de Heck con el alqueno, podemos observar que el anillo aromático, este de aquí, se unió al carbono alfa con respecto al oxígeno. El paladio quedaría unido a este carbono cuando se da la inserción. Luego vendría la beta eliminación de hidruro. Se da la beta eliminación de hidruro, se forma el doble enlace aquí en la parte superior, que todavía queda coordinado con el paladio. Luego se da aquí nuevamente la adición de hidruro y paladio al doble enlace. Se inserta nuevamente el paladio, quedando entonces en el lado derecho del anillo. Luego se da nuevamente beta eliminación de hidruro y ahora el doble enlace carbono-carbono nos queda en la parte derecha del anillo. Entonces hay dos beta eliminación de hidruro y ahora el paladio queda coordinado con este enlace doble carbono-carbono que está ahora en la parte derecha del anillo. Una vez formado este producto, nuevamente el paladio se coordina con el doble enlace carbono-carbono y se adiciona entonces el nuevo el yodonaftol, este que está acá, que sería el nuevo haluro. Se da la adición oxidativa del paladio aquí entre el yodo y el naftaleno,
y posteriormente se coordina. Aquí ya estaría el complejo yodo naftaleno, se coordina con el doble enlace y se inserta. Cuando se inserta, tenemos que el segundo anillo aromático, que es el naftol lo va a hacer en la cara opuesta a donde estaba el primer anillo aromático. Esto por impedimento estérico. Entonces, para evitar o por el impedimento estérico no se puede ubicar en la misma cara del anillo, del plano del anillo, sino que se coloca en la cara opuesta. De tal manera que viene acá, hacia adelante, y el paladio queda en esta posición. Luego se da la beta eliminación de hidruro. Para que se dé la beta eliminación de hidruro, el hidruro que se va a eliminar y el paladio debe estar sin del mismo lado. Entonces aquí vemos la beta eliminación con este hidruro. Se forma el enlace doble carbono-carbono y después que se da la disociación del doble enlace con el paladio por un intercambio de ligandos, obtenemos el producto este. Y bueno, la formación o la unión de los dos anillos aromáticos en estas dos posiciones se debe a que están lo más alejados posibles y están en caras contrarias de el plano del anillo. Esto para evitar impedimento estérico entre los dos sustituyentes, y la formación del enlace doble carbono-carbono en esta posición se justifica a través de esta serie de reacciones de beta eliminación que finalmente dan lugar a la formación del enlace doble carbono-carbono en la parte superior del anillo de tetrahidrofurano. Y este producto se obtuvo con un 93% de rendimiento. Bueno. Creo que se nos ha agotado el tiempo, ¿verdad? A ver, terminamos y a las 11:30. Ok. Bueno, lo dejamos allí por hoy, pues, porque se acabó se nos terminó la hora de clase. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profesor. Ok, entonces, bueno, lo dejamos allí y nos vemos el próximo martes. Entonces, ¿no? Hasta luego. Hasta luego.